tales. En particular vamos a enfocarnos a la medicina tradicional china y a la mesopotámica, que surgieron en varias distintas etnias a lo largo de miles y miles de años. Eh, en, en el oriente, aproximadamente la zona que ahora es Irak, se han encontrado vestigios de que las medicinas ancestrales se han dado desde hace más de 66,000 años. Ahorita vamos a tratar de enfocarnos a los posibles 6,000 años o 7,000 años de las medicinas, que es en la medicina china, que ya hablamos hace 15 días en este programa de las medicinas psicoactivas, de las medicinas que contienen psilocibina o las que son alucinógenas. Ahora vamos, que fue la ayahuasca. Ahora vamos a enfocarnos a las medicinas que nos daban nuestras abuelitas para curar cualquier enfermedad que podríamos haber tenido. Nos pueden curar desde el hígado, desde la manera de cómo vamos al baño. Hay también algunas medicinas ancestrales que nos otorga la madre naturaleza para poder sobrevivir por milenios y milenios de años. Antiguamente, en la era prehistórica o prehispánica, vamos a hablar de los mexicas especialmente, que podrían ser hasta 2 millones de habitantes, ¿no? Ya después los españoles acabaron y hasta 1940 volvieron a agarrar esos hasta los 22 millones de habitantes que habían en Teotihuacán y en la zona de los mexicas. Entonces, ¿cómo es que sobrevivían? La tasa, por supuesto, en esa época eran de 27, 28 años, 31 años. Y han aumentado gracias a las evoluciones y lo que se ha encontrado en la práctica de la medicina prehispánica, de lo que nos va la generación otorgando como enseñanza de la madre naturaleza, y nos las pone ahí como para curarnos, para sanarnos desde un raspón hasta un problema de un órgano ya severo. Entonces, quise esto combinarlo con la ciencia, porque también las tradiciones chinas, la medicina china, se basa en acupuntura, en ciencia, ¿sí? En puntos que son específicos para la sanación de ese órgano. Entonces, ¿quién mejor que una persona que conozca de las dos, de lo que es la herbolaria prehispánica y la medicina tradicional china, y lo que es las prácticas ahorita de la medicina también china, que es la acupuntura, y los distintos avances que se ha podido lograr para curar muchísimos trastornos y enfermedades que ahorita por hoy nos están afectando como humanidad. Pues bienvenido, tenemos aquí al doctor Luis Luna, egresado de la UAM Xochimilco, primera generación, maestría en inmunología en la Universidad de Stanford, maestría en terapia homotoxicológica en Alemania, Baden, Alemania, maestría en medicina tradicional y acupuntura china. ¿Me pasas al otro, por favor? Especialista en medicina tradicional y herbolaria mexica en la Universidad de Chapingo, especialista en enzimoterapia sistemática y terapia neural. Eso también me gustaría que le diéramos un pasón. Está muy interesante lo de terapia neural. Especialista en el diagnóstico por medio del sistema bioenergético en Colombia, Italia, Cuba, Madrid, España y algunos otros más. Libros acerca de la geriatría, en pediatría y homoterapia homeopática, homotoxicológica. Bienvenido, doctor, muchas gracias por estar en el programa. Se nos hizo un poco tarde, pero platíquenos, a ver, ¿cómo es que un doctor
se fija en la parte herbolárica de las técnicas orientales chinas, juntándolas con la acupuntura. ¿Cómo es que cae en este conocimiento y el interés acerca de esto ancestral y estas enseñanzas que han pasado a mejorar nuestro estilo de vida naturalmente? Sigan. Muchas gracias, buenas tardes. El asunto está que muchos colegas me han dicho que yo empecé al revés en este tipo de medicinas, porque de hecho yo empecé primero con homotoxicología, con los alemanes. Entonces para mí siempre me llamó la atención buscar cómo era que el doctor Rekever, que es el padre de la homotoxicología, hacía esas fórmulas, porque en homeopatía se le conocen como policrestos. Entonces a mí me llamó mucho la atención cómo hacerlo. Terminé con homotoxicología, lo que gusten, y por alguna suerte del destino caigo para hacer la especialidad en acupuntura humana. Y después a la herbolaria, y ahí empiezo a entender cómo este doctor empezó a armar las fórmulas, porque la herbolaria china tiene una fórmula muy particular de hacer sus fórmulas. No existe para ellos la planta mágica que cura todo. O sea, para ellos, una fórmula para ellos mínimo debe de contener 5 hierbas. O sea, el elemento principal que va a curar los síntomas y las demás que la acompañan, pero alguna de ellas es muy tóxica, entonces tienen que meter una que equilibra toda la fórmula. Entonces es como se baja. Entonces empecé a entender lo que hacía el doctor Rekever. De ahí brincando a la acupuntura, también para saber qué hizo Peter Dosch con la terapia neural, porque él la manejaba, era segmentaria. Pero yo decía, pero es que algo debe de haber. Incluso pues, Peter Dosch, Rekever, en la Segunda Guerra Mundial, en los campos de concentración y sobre todo en China, de ahí trajeron al mundo occidental esas terapias. Entonces la terapia neural es la aplicación de procaína en puntos metaméricos para provocar una repolarización de la membrana celular y vamos. Pero de repente viene la idea de cómo mezclamos un medicamento homeopático inyectable en puntos de terapia neural. Y la reacción es mucho mejor. Mucho mejor en el sentido de que ya no tenemos que estar esperando la reacción en minutos de la procaína, sino en la reacción en segundos de los medicamentos homeopáticos inyectables, que es la homotoxicología. Incluso dentro de una anécdota me tocó a mí, uno de mis maestros, un colombiano, en una plática con el doctor Huneke, él le decía, el doctor Arturo Virne Navia decía que él utilizaba la homotoxicología en puntos de terapia neural, y lo que le contestó el doctor Huneke, que esa era la prostitución de la terapia neural. Pero en fin, a nosotros no nos importó y seguimos explotándola. Y hasta la fecha, manejar esa terapia es adecuada, pero lógico, necesitamos un apoyo de diagnóstico. Y para esto lo hace un aparato que yo manejo, que es viejo, si ustedes gustan, es el Ryodoraku o el Vegatest, o el aparato de diagnóstico del doctor Reinhard Boll, que nos mide pequeños puntos de acupuntura que tenemos de baja resistencia eléctrica, y ahí medimos el umbral de resistencia de los diferentes canales de acupuntura que hay. Ya estamos mezclando medicina china, y ahí estamos haciendo el primer diagnóstico. Incluso queremos llegar a algo más profundo. Al paciente le damos a que tome uno de los medicamentos en una mano y le medimos, y el propio aparato nos va a decir si es el adecuado o no, el que tenemos que poner, y si es en el punto de que debemos de manejarlo. Ahora, haciendo toda esa revoltura, de repente sale la idea, ¿por qué no utilizar herbolaria mexicana? Que es tan rica. Los propios chinos dicen, la fauna de la medicina, de lo que existe en China, son alrededor de 7,000, 8,000 plantas, animales y minerales que han estudiado. Y profundamente bien son 5,000. Dice, México tiene más de 40,000 diferentes especies para hacerlo y solamente tienen estudiadas 10. Sí, no, claro. Entonces, los chinos que nos dieron la facilidad de estudiar la maestría en medicina veterinaria en China, decían, ustedes van a estudiar la herbolaria mexicana de acuerdo a como lo hacemos nosotros. ¿En qué sentido? Nosotros agarramos una planta y tenemos que saber si es una planta fría o caliente, o si es templada, si es dulce, si es amarga. ¿A qué canal de acupuntura va a penetrar? Entonces, todo eso es lo que hace más amplia la herbolaria mexicana. Y ya con los años, ya tengo diferentes fórmulas en el consultorio con herbolaria mexicana,
que también pueden trabajar muy similares a la herbolaria china. Así que ese es, en pocas palabras, cómo es que llegué a lo que estamos haciendo hoy. Yo le pongo de resumen lo siguiente. Lo que yo hago en consulta es un sincretismo de todas esas terapias. Así es, una unión de todo. De todas. Claro. Porque muchos pacientes no son de acupuntura, o no son de homeopatía, o no son de herbolaria, o de fitoterapia. De repente hay que mezclarlos. Así es. O sea, esa es la idea de este tipo de terapias, ¿no? Bueno, ¿y qué beneficios? Esta máquina es a base de una ecosonografía, una resonancia, entonces toca, me imagino, los puntos donde está la acupuntura, donde están los alfileres, que se ponen en el cuerpo, y en base a resonancia acústica se detecta dónde está el padecimiento en el órgano o en el punto del cuerpo donde le está doliendo. Es más o menos de ese estilo. Es algo similar. Es algo similar. Entonces, en base a eso, atacan el padecimiento, ¿no? Y les recomiendan, prescriben cierta té, infusión de la herbolaria china o prehispánica. Podemos irnos a un ejemplo, lo que está muy de moda ahorita, sobre todo en México, y yo pienso que en buena parte del mundo, las colitis, y sobre todo las de origen nervioso. Entonces no necesariamente, estamos hablando de colitis, la gente entiende es el intestino grueso, pero también se interviene ahí el intestino delgado, y muchas ocasiones el diagnóstico va sobre el grueso, pero se olvidan del delgado. Entonces cuando nosotros metemos en la terapia de Reinhard-Böll para el diagnóstico de esa enfermedad, tenemos los puntos en el dedo meñique del intestino delgado y sus diferentes porciones. Y eso nos va a dar, la aguja se maneja en demasiada resistencia, poca resistencia, de acuerdo a lo que nos está manejando. Y ahí vamos viendo qué parte del intestino es la que está afectada. Pero también tenemos otros puntos donde medimos el sistema nervioso, los dos sistemas nerviosos que tenemos. Entonces ya los medimos y sabemos cuál es el que tenemos que trabajar, porque hay fórmulas para los dos. Manejando ese diagnóstico podemos tener más certeza a dar la salud. Porque nosotros tenemos un cuerpo físico que tenemos que cuidar. Si nosotros queremos llegar a trascender sanos, yo digo trascender es cuando ya estamos llegando a los 60. Yo manejo mucho en los pacientes y lo hice en mi vida diaria. Yo llego a los 40 y tengo un periodo de 20 años para hacer cambios en mi vida, para llegar a ser un viejo sano, no un viejo achacoso. Y eso es lo que lo estamos buscando. ¿Queremos llegar a ser sanos? Perfecto, pero hay que cuidarnos. Claro. Ahora, ¿no quieren ser sanos? Pues se pueden leer el libro de la Rosa, El nombre de la Rosa, y es el perfecto libro que nos habla de cómo magullar nuestro cuerpo. Y eso no debemos de hacerlo, debemos de cuidarlo. Por algo nos lleva a la naturaleza. Claro. No, definitivamente. El conocimiento que tienen estas plantas, ¿cómo puede ser que hace 6,000 años apenas están interesados? Ahora bien, lo importante aquí es no tragarse todo lo que hay en la naturaleza. Hay mucho porcentaje de esa flora que es venenosa y necesita o requiere de muchos cuidados para su tratamiento. Antiguamente, cuando no habían estudios de herbolaria, existía la persona que lo probaba y se moría y era venenoso y pues, al suelo, ¿no? Nadie les enseñaba. Ahora estoy viendo que hay una similitud tremenda, aunque hayan 600, 700 años de diferencia entre la medicina oriental, china, y la medicina prehispánica latina, ¿no? Es muy similar. ¿Quién les enseñó? Como la herbolaria, como prácticas hasta quirúrgicas. ¿Quién les enseñaba eso? ¿Cómo no habían tutoriales en YouTube para aprender eso, no? O sea, no existía. Ahora, cuando se reencuentran y empiezan a ver que esto es normal, hace muy poco tiempo, la verdad es que somos unos no fijados y no estamos interesados en esto, pero hay una similitud tremenda en lo que la madre naturaleza te da en el oriente como te lo da aquí en el occidente. Bueno, mira, dentro de la propia historia resulta, y lo dicen los libros, que el comercio con China era mucho más anterior que cuando llegó Colón. Por supuesto.
muchísimos años. 600 años. Los chinos y los pobladores de Mesoamérica tuvieron un gran apareamiento mental, también físico, obviamente, ¿no? Y ahí es donde empezaron a utilizar las dos medicinas. Incluso en las cartas de relación que le maneja Hernán Cortés a los reyes de España, les maneja que los mexicanos, los mexicas, los pobladores de aquí, tenían tantas culpas en su cuerpo que agarraban puntas de maguey y se las encajaban para expiar la culpa. Y no se daban cuenta que era acupuntura. Lo que utilizaban era acupuntura. Y hay cuadritos donde aparecen picándose. Entonces ellos ya empezaban a utilizar esa mezcla de lo que traían de Oriente con lo que tenemos aquí en México. Claro. Ahora, son sabios. Ellos, lo platicamos hace rato, probaron hierbas y esta me mata, esta mató a fulano, esta no, hay que tomarle esta. Doy un ejemplo. Hay algunas hierbas, por ejemplo, el Hipericum perforatum, que le llaman la hierba de San Juan, que le pusieron la hierba de San Juan porque a los frailes catequistas se dieron cuenta que esa hierba nada más se conseguía cuando empezaba la lluvia y la tenían que cortar de madrugada. Entonces, de hierba de San Juan, porque es el día de San Juan cuando se tenía que cortar. No tiene nada que ver con sus funciones. O sea, o sea, ¿cómo sabían ellos cuándo la deberían de cortar? Porque si la cortaban tiempo después, ya contaba con otro tipo de productos esa planta que ya no eran los que estaban buscando. Tenían que ser cortados en ese momento. Ahora, estoy viendo que impresionantemente, desde entonces, desde hace más de 6,000 años, en la medicina china, ya se habían dado cuenta de que toda enfermedad proviene de una emoción, desde entonces. Y ahorita hay gente en el 2018 que si le dices esto, te dices está loco. No, no es cierto. Lo mismo pasa como verdad de que todas las medicinas, el 100% de la pastillita alemana que te tomas diariamente proviene de un extracto o substracto de una planta o de una corteza. Todo te lo da la madre naturaleza. Solamente es que están desde hace poco industrializándola, pero estamos hablando de 6,000 años, ¿no? Y hay muchísimo más. Estamos hablando de 66,000 años que se encontró en Irán, vestigios de que se trabajaba con plantas ancestrales y con medicinas para la curación del raspón o el veneno. Hasta el mismo veneno puede ser el antídoto, gracias a la naturaleza y a la ciencia que lo está descubriendo ahorita. O sea, no es viejo esto. El problema es que la tecnología ha llevado a quitarle las esencias a las plantas, separarlas de su entorno y buscar que eso sane. Y muchas veces eso no sana, requiere de lo demás. O sea, hay plantas que se tienen que tomar completas, desde la raíz, las hojas, las flores, y en determinado momento sacar de ahí un té, una infusión, un aceite esencial. O hay algunas que nada más las hojas o las puras flores, pero tiene que ser un conjunto. Por eso la medicina alopática en la actualidad está tan específica que ya no cura. ¿Ya no cura? Ya no cura. Hay que tomar grandes dosis y muy altas dosis. Claro. Aquí, desde mi concepto, el paciente llega por algún síntoma, alguna enfermedad, tenemos que sanarlo lo más pronto posible y que después regrese por otras cosas, pero hay que dejarlo sano. Si no, pues, como siempre lo digo de broma con mis pacientes, usted no va a pagar la escuela de mis hijos o mi coche nuevo, no. Usted va a sanar y va a regresar por otra situación. O sea, es la idea de esta medicina, tiene uno que sanar. Ahora, como empezábamos la plática al principio, tenemos un cuerpo físico que lo tenemos que conservar sano. Y ahora, tocando un poco de las plantas de poder, ¿cómo vamos a poder llegar a una ceremonia de ese tipo con un cuerpo enfermo? No. O sea, no se puede, porque ni vamos a tener la apertura y el organismo va a estar pensando en cómo curarse. Y aquí hay que hacer que lleguemos sanos, con la mente abierta. Con un desprendimiento, claro. Bueno, o sea, un desapego. Entonces, por eso necesitamos estar sanos. Aunque no lleguemos a esas ceremonias, pero tenemos que estar sanos. Claro. Porque si no, ¿para qué estamos en esta vida? Claro. De hecho,
Lo bonito de la medicina ancestral china es que se conjuga con las prácticas del Qigong, por ejemplo, del Yin y el Yang. Lo tiene como una regla basada en lo que se tiene que curar y debemos estar equilibrados. Y el Qigong, que es la unión que tiene la planta ancestral con lo espiritual, que es para precisamente uno probarla, pero que el conducto esté sano, ¿no? Es, Aquí la medicina tradicional china tiene varias ramas. Del árbol de la medicina china se vienen varias ramas. La primera rama para estar sano es la respiración. Tenemos que saber respirar para estar sanos. Pero si con todo y eso tenemos que seguir, la siguiente rama es la meditación. Estamos sanos, lo siguiente es la alimentación, de acuerdo a la temporada del año, que es lo que tenemos que consumir. Si aún con eso seguimos evolucionando y enfermamos, la siguiente forma para curarnos sería los baños, el temazcal, calor y frío. Si con todo y eso no hay un resultado, entonces lo siguiente viene la herbolaria. Si con todo y esto no hay un resultado, entonces la acupuntura. Pero si ya al final ninguna de esas terapias da resultado, bueno, ya viene la cirugía. Pero hay que ver todo lo que hay que recorrer. Los chinos se ríen de nosotros, los latinos o en el continente americano, porque utilizamos primero la acupuntura y luego la herbolaria. Y es al revés. Primero la herbolaria y ya si no dio resultado la acupuntura. sí, ¿no? De hecho, primero se fijan desde la apariencia de las manos, los ojos, todo, empiezan, no tocan al paciente, empiezan a darles una radiografía o un escaneo completo de colores, sí, todo empieza hasta como primera instancia. Ya después empiezan las siguientes etapas, como dicen, ¿no? Bueno, en la actualidad mucha gente puede ir a China, a las universidades de medicina tradicional, y no les dejan tocar al paciente, ¿eh? Sí. Aquí en México son muy pocos los médicos que tienen el permiso de tocar a un paciente. Ninguno. De ahí fuera ninguno, porque el cuerpo es sagrado. Entonces, ¿por qué se hace el diagnóstico por las manos, los pies y la cara? Porque el cuerpo no se debe de ver. Claro. Tenemos que estar, incluso en la forma de hablar, en la forma de caminar, estamos ya haciendo un diagnóstico de qué es lo que tiene el paciente. Eso es lo rico de esta medicina, que no tenemos que depender de la aparatología para poder diagnosticar. Claro. Incluso regresando al aparato de diagnóstico de Boll, uno de los nuevos es el Vega Test, que se mete la mano en una especie de guante y aparece en la computadora todo ya, qué es lo que tiene. Pero alguno de mis maestros, el doctor Bianchi, un italiano, me decía, no cambies este aparato, yo tengo uno de pajilla viejito, porque en ese vas a ver cómo sube la pajilla y cómo baja. O sea, es más exacto que los computarizados. Creo que fue creado en los 50s y luego fue mejorado en los 70s, ¿no? Más o menos fue porque lo hizo Reinhard Boll. El voltímetro es un voltímetro. Sí, exacto. Es un voltímetro. Sí, fue mejorado. Pero hay muchos buenos. ¿Qué es lo que aparece en este diagnóstico? ¿Qué, por ejemplo, dame ejemplos? Por ejemplo, a la hora que vamos midiendo los diferentes puntos que hay en las manos, se va haciendo una escala donde dice está arriba, está abajo, está dentro de lo normal. ¿De qué? Arriba, abajo. Arriba está en exceso, está en deficiencia. De energía. En exceso o en deficiencia o está normal. Subió demasiado rápido o subió muy lento. También es otra forma. El organismo está hiporreactivo. Entonces es como se va haciendo el diagnóstico. Entonces al final juntas todos los puntos que leíste en manos y también en pies. Se junta y se dice, este organismo está excedido en determinados órganos y le faltan otros. Entonces cuando tú dices, bueno, necesitamos bajar y subir estos otros, es cuando haces el diagnóstico. Por eso las fórmulas de herbolaria, como son los policrestos, tú solo aplicas a un paciente y el aparato cuando lo empiezas a medir empieza a sacar casi la normalidad. Y si no es la fórmula que debe de ser, empieza a salir mal, porque no es lo que él quiere. O sea, es como se hacen los diagnósticos, por lo menos en lo que a mí respecta, ¿no? Y yo confío más en el de pajilla que los nuevos de computarización, porque ya nos da todo. Ya estamos regresando a tener un diccionario de medicina que nos va a decir qué recetar a todos los que tienen dolor de cabeza. Y los dolores de cabeza tienen muchísimos orígenes, claro, diferentes formas y tienen diferente forma de aplicarse. Claro, claro. No, la aspirina va a hacerse cargo de todos
padecimientos existenciales que tiene el humano, ¿no? Y todo se recarga en esa parte que es la cabeza y en el plexo solar. Ahí es donde Hace rato una paciente llegaba y me decía, oiga doctor, es que a mí me duele la cabeza, me tomo una aspirina y se me quita, pero mañana me duele del otro lado y pasado mañana del otro lado. ¿No? O sea, es que... Están adormeciendo nada más el dolor, más no lo están sanando. Y aquí la idea de estas medicinas es sanar. Claro. O sea, es sanar a la gente, no nada más controlarla. O sea, es la idea de la idea de estas terapias, ¿no? Tratar de tener a la gente sana, por lo menos en la práctica profesional mía. A mí me da mucho gusto, por ejemplo, hoy en día lleguen pacientes que yo tuve de niños, ahora llegan ya con sus hijos. Ya me traen a los hijos porque quieren estar igual que ellos fueron, invertir en su salud y después ya no gastar más. Ahora, yo creo que es la mejor forma de sanarse. No estoy diciendo que sea mala la alopatía, ha salvado mucha gente. No, pero es más natural. Lógico. Claro, ¿no? Es que tomamos la alopatía para un dolor de cabeza y ya sufrimos de problemas con el páncreas porque de tanto medicamento, ¿no? Con el riñón, piedras en el riñón. O sea, tomamos la pastilla alemana, pero padecemos para padecer otra cosa. Y hay cosas que dicen y que están dirigidas a que te están enfermando más. No podemos decir en este programa que eso sea cierto, pero es lo que se está viendo en los números, ¿no? Los científicos están viendo que la parte alópata está enfermando y matando a más gente, ¿no? Esto es natural y proviene del vehículo sanador que contiene esa misma pastilla de Pfizer, ¿no? Mira, un ejemplo también que está de moda ahorita, la marihuana, ¿no? Que ya la quieren, la están industrializando, pero le están quitando la esencia a la marihuana. Y la marihuana, usarla médicamente, es la planta completa. Y los que nos dedicamos a estas medicinas, manejamos la herbolaria en microdosis desde hace muchísimo tiempo y con excelentes resultados. Pero si le empiezan a quitar los principios activos, se acabó. Yo no sé si recuerdan ustedes haber visto la película de Sean Connery que se llamaba El Brujo de la Selva, por ahí de los años 90. Bueno, este señor se fue a la selva porque estaban encontrando que los probadores de ahí sí curaban el linfoma de No-Hodgkin. Y se fue a estudiar. Años después, nunca subieron de él, mandaron a una doctora a buscarla, pues qué había pasado con él. Y decía, es que he buscado la planta, la tengo cultivada y no cura nada. Y se fue a buscar al maestro de los indígenas para que le dijera. Y el chaparrito le dice a Sean Connery, bueno, vamos a tener una pelea y si me ganas te digo qué es. Y si no, tomas tus cosas y te vas. Órale, pues le puso una santa pela el chaparrito a Sean Connery. Le ganó. Al final de cuentas le dice el chaparrito, es que no es una planta, es un todo. Claro. Ya se regresa todo destrozado a su laboratorio y se da cuenta que tiene la planta y de repente llegan los insectos, las hormigas a comérsela. Y entonces prepara la planta completa con las hormigas y empiezan a sanar el linfoma de No-Hodgkin. O sea, estamos hablando de un todo. Claro. Por eso quitarle lo importante a las plantas no debe funcionar. Bueno, pues desde mi punto de vista. No, definitivamente. ¿Y cuántas plantas están desperdiciándose por la legalización de estas y la prohibición y el bloqueo que dan? O sea, este ejemplo de la marihuana, las dosis las tienes que conseguir en Europa, porque no lo hacen aquí. En México está prohibido, en Estados Unidos prohibido. O sea, ¿qué es lo que tenemos más cerca? Europa. Ahora resulta, ¿no? Y nos llega de España esos liquiditos que han sanado epilepsias, han sanado muchísimos trastornos psicológicos gracias a esa extracción de marihuana de toda la planta, ¿no? Bueno, la gente del laboratorio de Soria Natural habla que para poder extraer 60 ml del extracto de la planta, se necesitan 2 toneladas de marihuana. Sí, es impresionante. Y estamos hablando de un aceite esencial extraído en frío. O sea, lo tiene, o sea, ahí está. Pero el problema es que, bueno, son las regulaciones sanitarias las que no nos permiten, ¿no? Incluso ahorita, tomando Soria Natural, ahorita ellos cuando hacen su corte anual de dineros que han ganado, el 10% lo invierten en investigación.
Y de repente encontraron que el Lipidium ataricum la planta que le llaman rompepiedras para el riñón. Encontraron que nada más utilizaban ellos las hojitas. Y empezaron a estudiar la planta completa y encontraron que es una planta completa que produce la apoptosis de las células de cáncer. O sea, otro producto más para el cáncer, pero no entra a México. Claro. Está prohibido. Claro, claro. Y allá, por supuesto, la tasa está aumentando, y acá está disminuyendo. Tenemos que estar regresando a esas prácticas hechas tabú, porque no puedo decir que están prohibidas, pero sí tienen que ser de boca a boca y de bajo perfil para que no se haga, no te veas como señalado, ¿no? Tienen que cuidar mucho esto. Y la competencia, o sea, te ves mal yendo con la de las hierbas en el mercado y estar pidiendo tu ruda, tu pasiflora, todo esto, te ves mal porque piensan que estás haciendo brujería, ¿no? Así lo ve la mayor parte de las personas. Pero fíjate que, por ejemplo, en Alemania, en Italia, el porcentaje de la población que atiende con estas medicinas, te estoy hablando arriba del 65%. Claro. Y no te digo Finlandia, Suecia, Islandia y Noruega, que es muchísimo más alto. Y aquí en México también es alto. O sea, porque usted puedes ir al mercado de Sonora y te vas a encontrar a unas personas que venden las hierbas, que son las que las cortan. Y nosotros las mandamos para que nosotros las procesamos. O sea, ve cómo se maneja. Hay gente que se dedica a cultivar y a cortar la hierba. Y otras que nos dedicamos a procesarla para mandarla al paciente. O sea, tiene su equilibrio. A mí cuando me tocó hacer la maestría en medicina, una especialidad en medicina mexicana en Morelos, me tocó estar en la India Bonita, en el centro de herbolario de ellos, donde las señoras nos enseñaban a cultivar las hierbas ahí y a cortarlas. Porque no nomás es llegar y cortar, sino tiene su forma de cortar, hablarle a la hierba. Claro. ¿Para qué va a funcionar? El espíritu de la hierba, que nos va a sanar. Claro. O sea, él tiene su forma muy particular. Los orientales le hacen su manda. Pues es que es lo que debemos de hacer. Claro. Simplemente en nuestro jardín, ir a cortar las rosas, lo que tenemos ahí, no nomás llegar con el machete y darle no, tiene su razón, te voy a cortar porque estás cogiendo así, necesitas irlos creando. Es algo que debemos de hacer nosotros. Ese es el cambio que requerimos para que estas medicinas sigan floreciendo. Claro. No, y aparte llegamos después que la madre naturaleza. Y todos dirán, bueno, los chinos son unos sádicos con los animales, están acabando con los rinocerontes, con el cuerno, y en realidad no sirve para nada, pero lo venden en millones y millones de euros cada cuerno. Están acabando con las especies, con el tiburón nada más por la aleta. O sea, está bien, entiendo, pero todo lo hacen con el propósito de la medicina. Todo eso se va a las farmacéuticas o a la herbolaria tradicional. No es para desperdiciarlo, y lo hacen a propósito, ¿no? Sucedió también, por ejemplo, con la deforestación de las plantas, porque esas plantas ya eran demasiados chinos y muy pocos árboles y muy pocas plantas sanadoras. Entonces están acabando con ello, ¿no? Pero es para el fin médico. Pero bueno, es que en ese sentido hay mucha razón. No como lo hacemos aquí en México, que deforestamos para construir casas y lo demás se olvida, ¿no? Claro. O sembramos árboles que no tienen nada que ver con la tierra que sembramos. Metemos una semilla que no debe de estar ahí. O sea, también tenemos que tener respeto en eso. En este tipo de suelos hay que meter determinadas hierbas o determinadas plantas, no estar trayendo. Lo que está sucediendo con el noni aquí en México, ¿no? Lo están sembrando en muchos lados y ya lo están vendiendo, pero resulta que el noni, para que tenga todos los nutrientes con los que cura, necesita de tierras nuevas. ¿Dónde están las tierras nuevas? Pues la Polinesia, donde están todos los volcanes, donde están llenas de metales, ¿no? Y otra tontería que hace la gente, que hay que tomar el noni y se lo come a mordidas, y es lo peor que se puede hacer porque tiene muchos metales pesados. Entonces el noni tiene su forma de hacerse también. Claro. O sea, son cosas. Aquí también se está sembrando ya el stevia, pero el stevia requiere de las tierras de Paraguay, de las tierras de Perú, de las tierras de Bolivia. Por alguna razón la naturaleza lo puso ahí. Claro.
Ahora, regresando a la nutrición. México es un país muy rico en alimentos nutritivos. Y uno de ellos, sí que está olvidado, que nada más lo consumimos en las alegrías, el amaranto. El amaranto es una planta antigua, antísima, viejísima, que compite con el trigo, compite con la soya en los nutrientes. Y aquí lo comemos en las alegrías. Fue prohibido en tiempos de la colonia, porque cuando venían las guerras floridas y agarraban a los que perdían, cuando eran sangrados, la gente agarraba una bolita del amaranto y lo metía en la sangre porque querían agarrar la esencia del guerrero. Y lo vieron los sacerdotes y dijeron que eso era blasfemia y eso no servía. Y prohibieron el cultivo del amaranto. Wow. Por eso está como está el amaranto. Y ahora, no son tontos. Te acordarás de Neri Vela, el astronauta mexicano, que fue a hacer experimentos allá al espacio, pues se llevó al amaranto. Y ahora resulta que los astronautas en todo el mundo, la fuente principal de proteínas que consumen es amaranto. Mexicano. Claro. O sea, tenemos aquí... No, tiene una potencialidad tremenda ese alimento. A mí, yo me tocó dar un curso donde pusimos una tabla de los componentes nutricionales comparados: trigo, avena, amaranto, maíz, y el amaranto se llevaba todo. O sea, tenemos una planta ahí importante que se debe de explotar, no nada más en las alegrías. Claro. O sea, ahí tenemos nutrientes. No, pues semillas, pepitas, todo lo que contiene la comida, hasta la botana tradicional mexicana es sana. Claro. ¿No? Hasta la botana. Pues es que, mira, en la actualidad la mayoría de los alimentos que nos ofrecen están llenos de colorantes, aditivos y apelmazantes, y eso es lo que nos causa el mal. Claro. Eso es lo que nos causa el mal. Un ejemplo, un pastelillo, ya saben cuál es la marca, la más común. Ese propio pastelillo tiene los 7 colorantes más adictivos que hay en el mercado. Por eso se consume solo. O sea, y son adictivos. Las propias papas fritas que nos ofrecen. Tanto que se los roban los despachadores, ¿Sí? los repartidores. Pero es muy adictivo. Y fíjate que a mí ahorita me hiciste acordar de en alguna plática hace varios años, cuando trabajaba para FAO todavía. En aquel tiempo, estoy hablando de los años 80, yo hablaba en ese tiempo de que era más nutritivo un desayuno de una coca con un pastelillo que con una leche y un tamal, porque en aquel tiempo la leche era de muy mala calidad. Y aparte en el costo, era más barato eso. Hoy en día ya no. Ya ni es nutritivo el pastelillo, y la Coca-Cola, perdón, el refresco de cola ya está muy caro. Claro. Y la leche, pues no hay de muy buena calidad. No, y estamos acabando con nuestro planeta en general. O sea, 200, 300 litros para un solo litro de refresco. Que porque los envases deben de quedar súper bien limpios y necesito un montonal de agua para limpiarlos y lavarlos y no sé qué. O sea, todo eso es agua, es desperdicio. Estamos desperdiciando lo que nos beneficia, que son todos estos alimentos prehispánicos, todos estos... la abundancia que te da la madre naturaleza, y que no la estamos acabando si no damos un aporte a ella. Ok, ¿saben qué? Corto esta planta porque me va a beneficiar, pero oye, siembro 10, ¿no? O siembro 20. Hay gente ahí en China que ya está haciendo su propio cultivo en sus casas porque ya no hay afuera. Entonces, hoy están viendo que se está acabando, voy a hacer mi propio cultivo para tener para mí, ¿no? Para mi salud, para que yo no me enferme. Pues, como lo que hacían nuestras abuelas. En el patio de atrás de la casa tenían las hierbas para sanarnos. La ruda, sí, claro. Tenían, tienes diarrea, esta hierbita sirve, tienes vómito, esta otra, tienes dolor de cabeza. Esa la abuelita cortándola, claro. Por lo menos en el caso mío, en casa de nosotros, sí estamos cultivando plantas que yo uso en el consultorio. O sea, ya lo estamos haciendo. Y eso es lo que mucha gente debería de hacer. En lugar de tener plantas nada más de ornato, podemos utilizar plantas que también sirven de ornato, pero también son para nosotros un bienestar. O sea, hay muchísima planta en México que podemos utilizar de una forma. Me tocó, hay ahorita una hierba que están usando mucho en Puebla para la caída del cabello, el moloqui. Para eso lo usan. Lo hierven y con lo hierven se lavan el cabello, San Juan, y ya está.
Bueno, me tocó estudiarla, le empecé a averiguar qué tenía, porque de hecho es una planta que se da, es una liana, que se da en la zona en los límites de Puebla, Hidalgo, que le llaman la ceiba. Pues resulta que es una planta que tiene y una infinidad de indicaciones para la medicina. Incluso también trabaja sobre cáncer. Nada más que ella trabaja en otra forma, limpiando el espacio extracelular. Esa es como trabajan las plantas, no todas llegan directo a la célula de cáncer y la destruyen, no. Unas trabajan sobre el núcleo, otras sobre el espacio extracelular, otras abren la membrana para que trabajen sobre las mitocondrias, o sea, es una gran variedad que debemos de usar. Sí, ¿no? Toda la inteligencia que automáticamente ella solita se trabaja. Vuelvo a repetir, las plantas, si las usamos adecuadamente, tienen el espíritu y el espíritu nos va a hablar. No necesariamente tiene que ser de poder. Las propias plantitas tienen su espíritu que nos sirven a nosotros para nuestra salud. Claro. Así que eso es lo que yo recomiendo, que ojalá la gente empiece a tener en sus casas, o las que no tienen casa, bueno, por lo menos sus jardines de azotea, sus plantas para poder sanar. Lo que vulgarmente se hace, la manzanilla, la hierbabuena, que son las de batalla. Y son dos de los productos que se utilizan nada más, a veces recreativamente, pero que son una maravilla para el sistema digestivo. Claro. Los dos. Claro. Utilizándolos los dos. Claro. Pues, doctor Luis, muchísimas gracias. Nos hubiera encantado continuar con el tema, se nos hizo un poco tarde, pero bueno, pues esto es vasto, este tema es muy grande. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Pues a ustedes, chicos, les agradezco mucho sus vistas. En verdad, esto hay que respetarlo. La madre naturaleza llegó primero, nosotros somos los que estamos invadiéndola. Ella es la madre sabia. Solamente es que hay que tener muchísimo cuidado con su consumo, porque te puedes morir. O sea, la verdad es que agarras cualquier cosa y te dicen, no, este está rico, y no, aguas. También tengan mucho cuidado porque tiene esa bipolaridad. Y recuerden, esto de espiritualidad con la alimentación y las plantas sagradas ancestrales del oriente, como en Mesopotamia, ¿sí? Y en estas zonas del sur, que por ejemplo Perú, Bolivia, todas las Amazonas tienen 20,000 tipos de plantas. Nos hubiera encantado continuar, terminar ciertos puntos. Tenía yo ahí una lista que se quedó, pero bueno, pues les agradecemos mucho sus... ¿Dónde lo podemos localizar? ¿Dónde podemos localizarte? Entonces se los mandé, bueno, localizarme en No llegó. por ahí puse la página. Hay una tarjetita por ahí, o no llegó. No la puse. Ya la puse. Si no es Lucano Apóstol Lucano apóstol @yahoo.com.mx o al 55 82 51 70, que es el teléfono del consultorio. Sí, esa no se puso. Ok, ¿me repites el nombre del consultorio? ¿El número de consultorio? El 55 82 51 70. 51 70. Y ahí me encuentro centro terapéutico. Ahí estamos para poder ayudarlos en algo, ¿no? Claro, no, pues que nos puede ayudar pues en mucho. O sea, está utilizando la sabiduría ancestral como terapia. O sea, no te está metiendo una inyección de cualquier calada que puede ser que te funcione o que te enferme. Aquí la herbolaria está comprobada de que ha salvado vidas. Si se trata con un doctor especialista, ¿sí? O con un chamán que venga también de linaje, esa enseñanza, que el abuelo haya sido, que el bisabuelo, ya sabes, ¿no? Que sucede mucho en esos y sucedió en China, ¿no? Por eso es que también lo tuvimos guardado, escondido por mucho tiempo, porque la misma familia se guardaba la receta de la infusión, ¿no? Entonces, por eso no nos llegaba. Pues nuevamente te agradezco mucho el tiempo que nos diste. Espero poder tenerte aquí pronto y terminar ciertos puntos, porque este tema lo quisimos hacer, se llama La Otra Realidad,
y lo que queremos hacer es en algunos capítulos de este programa meter lo que son medicinas ancestrales, ya sea para trabajo espiritual, ¿sí? Como la psilocibina, o estas medicinas también que vienen desde el Oriente y nos han venido a enseñar pues qué somos, y qué podemos consumir, qué no, para qué es bueno esto, y también demostrar que las abuelitas no estaban locas y no te estaban drogando, ¿no? Siempre en verdad te tenían la receta para el padecimiento que tenías de chavo, ¿no? Está bien. Ahora sí que muchas gracias y espero que les haya servido esta plática. No, pues gracias a ti. Para la próxima, muchas gracias. Listo. Ya paro ahí.